El gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania presentó su dimisión al presidente Mahmoud Abbas cuando Israel ha presentado su plan para la evacuación de civiles en Rafah ante su anunciado ataque terrestre. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha invitado a París a una veintena de líderes europeos para hablar sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania. Se espera que Volodymyr Zelensky intervenga en esta reunión que busca contrarrestar el argumento ruso sobre su avance en la guerra. Y siguen las protestas de los agricultores europeos mientras en el centro de Bruselas hubo choques con la policía en Madrid. En una masiva manifestación pacífica se tomó las calles. La jornada coincide con la reunión de ministros de Agricultura comunitarios en busca de soluciones. Ampliamos desde Madrid. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un placer estar con ustedes. Abrimos el informativo en Cisjordania. Allí el gobierno de la Autoridad Palestina presentó este lunes su dimisión en bloque al presidente Mahmoud Abbas. El primer ministro Mohamed Estallé declaró que con esta renuncia buscan permitir la formación de un amplio consenso tras el que ha denominado como un genocidio contra el pueblo palestino. Al tiempo, desde el gobierno de Benjamín Netanyahu hablan de un supuesto plan de evacuación de Rafah ante el posible ataque terrestre. Nuestro corresponsal para Israel y los territorios palestinos, Federico Cuevar Verena, con los detalles. Es algo que se venía hablando y los rumores sobre la disolución del gobierno palestino ya habían comenzado a correr durante el fin de semana y los había reportado, por ejemplo, la cadena Sky News Arabia. El primer ministro Mohamed Estallé presentó esta renuncia suya y de la totalidad de su gabinete durante la reunión semanal de su gobierno que se realiza cada lunes y dijo que es a la luz de la escalada sin precedentes en Cisjordania y Jerusalén y la guerra, el genocidio y la hambruna en Gaza. Habló de la necesidad de que existan nuevos acuerdos políticos y gubernamentales que en sus palabras tengan en cuenta la nueva realidad en Gaza, un consenso intrapalestino y la extensión de la soberanía de la Autoridad Nacional Palestina sobre todos los territorios, esto es, tanto Cisjordania como Gaza. Este movimiento, bien señalaban, está en medio de estas presiones de Estados Unidos al presidente Mahmoud Abbas para renovar esa autoridad palestina de cara a un posible regreso de su gobierno a la franja de Gaza. El siguiente paso sería entonces la formación de un gobierno de tecnócratas que, de acuerdo a algunos medios árabes, podría concretarse incluso al final de esta semana y presentar de esta manera una cara distinta de ese ejecutivo liderado por Mahmoud Abbas. Pero al mismo tiempo Estallé también habló de la palabra consensos justo antes de una nueva reunión de facciones palestinas que se dará este miércoles en Moscú, en la que estará el Fatah, del partido Fatah de Mahmoud Abbas, y también Hamas, uno de sus miembros del buró político de este grupo islamista, Sami Abu Surri, le dijo a Reuters que es necesario un amplio acuerdo que siga a esta renuncia del primer ministro palestino. El eco de la guerra ha llegado también hasta Suiza. Allí el secretario general de las Naciones Unidas ha criticado la falta de acción del Consejo de Seguridad ante los conflictos en Ucrania y Gaza. Antonio Guterres alerta que el Consejo corre el riesgo de perder fatalmente su autoridad y alertó asimismo que una ofensiva terrestre sobre Rafah sería el fin de la ayuda humanitaria en Gaza. El Consejo de Seguridad a menudo está estancado, incapaz de actuar sobre las cuestiones de paz y seguridad más importantes de nuestro tiempo. La falta de unidad del Consejo sobre la invasión rusa de Ucrania y sobre las operaciones militares de Israel en Gaza, tras los horribles ataques terroristas de Hamas el 7 de octubre, ha socavado gravemente, tal vez fatalmente, su autoridad. El Consejo necesita una reforma seria de su composición y de sus métodos de trabajo. Rafah es el núcleo de la operación humana y la UNRWA es la columna vertebral de este esfuerzo. Y una ofensiva israelí total contra la ciudad no solo sería aterradora para más de 1 millón de civiles palestinos que se refugian allí, sino que pondría el último clavo en el ataúd de todos nuestros programas de ayuda. I repeat my call for a humanitarian ceasefire and the immediate and unconditional release of all hostages. Pasamos a hablar de la guerra en Ucrania. Las autoridades de la localidad de Sumy, en la región de Kharkiv, en el este del país, anunciaron que al menos 2 personas murieron por ataques rusos. Una casa y un edificio cercano han quedado dañados. Según las autoridades de Ucrania, este lunes Rusia ha lanzado 7 misiles y 14 drones no tripulados contra esta región y la de Dnipro.
Al tiempo, los militares ucranianos confirmaron un nuevo avance ruso al anunciar su retirada de la aldea de Las Tokin, a unos kilómetros al oeste de Avdiivka, en el frente oriental. Y la idea de Volodymyr Zelensky de celebrar en primavera una cumbre en Suiza para debatir soluciones de paz al conflicto, pero sin Rusia presente en ella, ha sido respondida hoy por el Kremlin. El portavoz del gobierno, Dmitry Peskov, aseveró que celebrar conversaciones de paz sin Rusia es una idea ridícula. No hubo contacto sobre este tema. Por lo que entendimos, estamos hablando de este extraño formato de la Conferencia de Ginebra para discutir el plan de paz de Zelensky. Hemos dicho en repetidas ocasiones que se trata de un formato extraño, por no decir otra cosa, porque se están debatiendo algunos planes de paz sin la participación de Rusia, lo que en sí mismo es frívolo e incluso risible. Al parecer, se habló del desarrollo de este formato y nada más. Para hablar sobre el desarrollo de la guerra en Ucrania y la escalada de los ataques rusos en las últimas semanas, se reunirán este lunes en París Emmanuel Macron y una veintena de líderes europeos. La finalidad de la reunión se basa en enviar a Rusia un mensaje en contra de su versión de que van ganando la guerra en un momento en que Ucrania ha reconocido su difícil situación sobre el terreno. Se espera que Volodymyr Zelensky intervenga en la reunión. Anteriormente, nuestra corresponsal en París, Natalia Ruiz Giraldo, nos ampliaba. Se esperan cerca de 21 jefes de gobierno y de Estado, además de representantes de Canadá, Estados Unidos y del Reino Unido. El presidente Volodymyr Zelensky participará por videoconferencia. Son varios los objetivos de esta reunión, como usted lo decía, organizada tan solo el lunes pasado. La idea es sobre todo determinación, eso es lo que explicaba el Elíseo en un briefing que hizo el día de ayer, determinación por parte de todo el bloque europeo y en realidad de todos los aliados de Ucrania que están dispuestos a continuar haciendo un esfuerzo económico para poder apoyar a Ucrania en este conflicto, sobre todo en estos días cuando tanto se escucha hablar por parte de Rusia de que están a punto de ganar la guerra. Europa quiere decir que están atentos a todo esto y que pueden pues hacer muchísimos más esfuerzos. La idea también es no solamente de hablar de lo que se puede hacer de más, sino también de cómo hacerlo tal vez de una manera diferente, que funcione mejor, que haya una mejor coordinación entre los aliados ahora, justamente cuando en Ucrania pues hay una tremenda escasez de municiones y eso es lo que está agravando la situación en el frente. En algún momento el viernes en una reunión entre expertos decían que si se le hubieran entregado los aviones de combate que se les habían prometido y la cantidad de armamento que se les había prometido, las cosas estarían mucho mejor para Ucrania. Así que esos son, digamos, los objetivos de esta reunión, mostrar que hay una unidad y también una acción que se espera por parte de los aliados. Y nuevas protestas de agricultores se toman Bruselas, Madrid y Polonia, en simultánea con una reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea. Los tractores se agolparon ante el Parlamento Europeo en una protesta que terminó en choques con la policía. En Madrid, miles de granjeros españoles marcharon pacíficamente. Por tercera semana, el agro exige medidas para enfrentar los bajos precios de sus productos, las importaciones baratas y garantías frente a un eventual acuerdo con Mercosur. Los campesinos polacos, por su parte, bloquearon en un paso fronterizo con Alemania la entrada de productos ucranianos que gozan de una exención de aranceles desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El informe es de Marina Prado. Las protestas agrícolas en España cumplen 3 semanas y hoy, coincidiendo con la reunión de los ministros de Agricultura de la Unión Europea en Bruselas, cientos de agricultores con sus tractores se han plantado en la sede del Parlamento Europeo en Madrid. También el sector de la pesca se ha unido hoy. Piden apoyo, respeto y reconocimiento a una profesión que ha visto un aumento de los costos del 40% en los últimos años, además agravados por la guerra en Ucrania. Se quejan de estar vendiendo a pérdidas y piden que se exijan las mismas condiciones laborales o medioambientales a los productos importados que los que se les impone a los que producen dentro de la Unión Europea. Temen además que los acuerdos comerciales, como por ejemplo Mercosur, puedan empeorar una situación que califican de terminal. En España preocupa en particular la sequía para un sector que consume el 80% del agua en el país, y quienes se dedican a la uva o al olivo piden más ayudas para dos de los productos más representativos de la gastronomía española, pero más afectados por este fenómeno. Y es que España lidera la producción de aceite de oliva en la Unión Europea, además de los cítricos, la fruta fresca y la carne de cerdo. Esperan que esta presión que están haciendo y el ruido en las calles de la capital española resuenen también en
la capital comunitaria y se vean resultados antes de las elecciones europeas del próximo 9 de junio. Y esta semana Irán celebrará elecciones legislativas y los votantes renovarán también la Asamblea de Expertos, el órgano encargado de nombrar al líder supremo. Son las primeras elecciones generales desde una ola de protestas que duró meses. Vamos a conocer más detalles en el siguiente informe. Hay carteles electorales pegados por todo Irán, pero esta vez pocos llevan la foto de los candidatos. En este se ve al líder supremo depositando su voto, una forma de llamar a la gente a votar por cualquiera de los candidatos aprobados. Las encuestas muestran que la mayoría de los votantes no tienen intención de participar en los comicios. Se trata de las primeras elecciones parlamentarias tras meses de protestas en el país, tras la muerte de Mahsa Amini, la joven de 22 años detenida por no respetar supuestamente el estricto código de vestimenta iraní para las mujeres. También hay críticas contra el régimen tras años de inflación y problemas económicos debido a las sanciones de Estados Unidos. Como en las anteriores elecciones, la mayoría de los candidatos reformistas fueron descalificados. Pero algunos de los votantes dicen que quieren sufragar para mostrar unión, especialmente en un momento de creciente tensión en la región, en referencia a la guerra entre Israel y Hamas. Si nuestros enemigos ven que el gobierno cuenta con el apoyo del pueblo, no se les ocurrirá poner sobre la mesa la opción militar. Teniendo en cuenta los eventos que están ocurriendo en la región y también las amenazas de los enemigos de Irán, la participación del pueblo en las elecciones neutralizará todas estas amenazas. Las autoridades han aprobado un número récord de candidatos, más de 15.000, con la esperanza de que la gente vaya a las urnas este 1 de marzo. Vamos ahora a Corea del Sur, donde el gobierno ha dado 4 días a los más de 9.000 médicos jóvenes para que abandonen la huelga que adelantan desde la semana pasada y vuelvan al trabajo. El cese de actividades de estos médicos que protestan por una decisión del gobierno de aumentar en 65% los cupos en las escuelas de medicina ha ocasionado una crisis en los hospitales. El gobierno alega que el rápido envejecimiento de la población demanda un aumento del personal médico en Corea del Sur, que tiene una de las tasas doctor-paciente más bajas del mundo desarrollado. Y vamos ahora a Guatemala. En conmemoración del Día Nacional de la Dignificación de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, decenas de supervivientes y familiares de víctimas salieron a las calles de la capital para pedir al gobierno que profundice sus esfuerzos para buscar a los desaparecidos del conflicto. La guerra civil, que azotó al país entre 1960 y 1996, dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. William Gasso tiene los detalles. Rostros expuestos para no olvidarlos. Sobrevivientes y familiares de las víctimas de la guerra civil guatemalteca marcharon el domingo en la capital para recordar a los miles de muertos y desaparecidos que dejó el conflicto. Con flores y cruces, decenas de personas salieron a las calles para llamar la atención del gobierno. Ahí tenemos familiares desaparecidos, tenemos abuelos, tenemos tíos que no se sabe si todavía viven o ya no viven, si están en alguna parte del país o están fuera del país, no desconocemos. Lo que esperamos del gobierno es que atienda nuestros derechos como pueblos indígenas. La guerra civil guatemalteca hundió el país en el terror entre 1960 y 1996. El conflicto dejó unas 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos según la ONU, muchos de ellos por las masacres del ejército. Las familiares de las víctimas critican al Estado, ya que, según ellos, no ha hecho todo lo que está a su alcance para buscar a los desaparecidos. El problema es que mucho de la reparación digna no se ha cumplido, muchas de las recomendaciones de las Naciones Unidas no se cumplió y que creo que este es un buen momento. El nuevo gobierno va a retomar esto, lo está retomando. Muchas felicitaciones por eso. La llegada al poder del presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo nutre las esperanzas de los familiares de víctimas. Presente en la marcha, la vicepresidenta Karin Herrera insistió en que las atrocidades de la guerra nunca deben volverse a repetir. Así cerramos este repaso informativo, pero sigan conectados a France 24 y France24.com.